Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Eso de compartirlos me ayuda demasiado. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal le están pasando acerca de esta nueva conciencia o pláticas acerca de la fidelidad o infidelidad y que es mucho más que amor? Como ya hemos entendido, la infidelidad es romper un pacto, digamos que sentimental con la persona que viene a ser nuestra pareja y es un pacto preestablecido. A veces lo establecemos sí tal cual como decir, quiero que no le hables a tal persona, quiero que no te vistas así, ya sería como celotipia, pero bueno, aún así es un pacto, ¿no? Y a veces se da por entendido, o sea, en el momento en que una persona, digamos una mujer, acepta andar con otra, le da el sí a un hombre que le está constantemente, que la está cortejando. En ese momento está como por implícito que ella ya va a dejar de ver a sus amigas o de... No quiero escuchar muy machista, pero este es un ejemplo, o sea, como que se da por entendido que él también ya no va a ver a sus amigos, ella no va a ver a sus amigas y se van a unir y formar una sola persona. Y es lo peor que uno puede hacer porque en realidad sí nos gusta, sí tenemos esa sensación de querer estar con alguien, de pues que lleguen los abrazos, los besos, las caricias, como llama el maestro Walter, los reforzadores de la relación. Cuando él se refiere a los reforzadores de la relación, no está diciendo como que sea una obsesión por el cuerpo de tal o cual persona, sino que esos reforzadores de la relación son los besos, obviamente las caricias, los abrazos, que algún regalito y todo esto, refuerza la relación que estamos teniendo con esta persona. Cuando esto, digamos que cambia, es cuando uno siente que ya me está siendo infiel o que ya estoy siendo infiel. Por eso es que la fidelidad no tiene que ver mucho con el amor, porque si fuera por amor, uno dice, la amé tanto, pero aún así le fui infiel. O ella me amaba tanto y se fue con el mejor amigo, ¿no? Que para eso sirven los mejores amigos. Este, el amor, la fidelidad y el amor no son el mismo concepto, no van de la mano. Porque uno puede estar amando a uno y aún así siendo el infiel. Pero podría decir, ¿pero por qué? Si es que si hubiera amor, no me hubiera sido infiel, ¿no? Esa sería la cuestión. Y bueno, eso es porque el concepto de amor tal como lo conocemos es distinto para todas las personas. Incluso me atrevo a decir que no es tanto amor, sino más bien es querer. Entonces queremos de diferente manera. Amar es algo pues muy en un nivel muy alto que no lo podemos llegar a comprender, pero podemos querer bien. Y también querer es a veces pues llamar la atención o indefinidamente terminar con algo, con alguien, también eso es querer, ¿no? Pero continuamos con este libro que dice La fidelidad es mucho más que amor, del maestro Walter Rizzo, Jugando con Fuego. Y ahora vamos a leer otra historia que dice así: Los legados familiares y la infidelidad compulsiva. Dice aquí: la falta más grave es no tener conciencia de ninguna falta. Einstein. Y yo puedo resistir todo, menos la tentación. Oscar Wilde. Dice así: el hombre que sufría de infidelidad crónica. Hay sujetos que no alcanzan a codificar el concepto de fidelidad, esto como si fueran disléxicos afectivos, y el acto de amar se diluye en la imperiosa necesidad de ocupar el territorio ajeno y obtener el botín a toda costa. Y por botín se refiere a pues, las relaciones sexuales, ¿no? Y dice así: Roberto era el cuarto de 9 hermanos, 8 varones y una mujer conformaban esta numerosa familia. Su padre era un reconocido ganadero de la región y una especie de patriarca. Roberto siempre fue su preferido y el único que había terminado una carrera universitaria. Entonces, luego de graduarse con honores en la Facultad de Medicina, hizo una especialización en Boston y ejercía exitosamente su profesión. Desde hace 9 años estaba casado con una enfermera y con ella tenía 2 hijas, las cuales decía querer mucho. Llegó la consulta con su esposa, quien había decidido separarse, esto si él no cambiaba su comportamiento, y a sus 46 años Roberto mostraba un historial que hubiera puesto a temblar al mismo Casanova en personas. Además de las constantes y reiteradas aventuras, tenía 5 hijos fuera del matrimonio y cada uno con distintas mujeres. Y también otros 2 de dudosa procedencia producto de su imberme y prematura disposición al sexo. La tendencia a seducir se había manifestado esto por primera vez a los 11 años, cuando su madre lo descubrió teniendo relaciones con la muchacha de servicio,
y muy preocupada la señora decidió no volver a contratar chicas jóvenes y agraciadas, sino viejas y feas. Pero Roberto no mostró demasiados escrúpulos al respecto, su criterio de elección no contemplaba ninguna excepción y todas eran apetecibles, y como tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe, una de ellas quedó embarazada. A partir de ese momento fue considerado el terror del barrio y también del colegio, que inconcebiblemente era mixto. Y la familia, también con eso la intención de sus progenitores fue mantenerlo alejado de cualquier cosa que se pareciera a una mujer. La esposa de Roberto había tolerado sus deslices desde el noviazgo, pero el quinto retoño colmó definitivamente la paciencia. Aquí, lo más inaceptable era que la madre del flamante heredero resultó ser una profesora de la escuela donde estudiaban sus hijas. O sea, andaba con la maestra. Hay un chiste acerca de eso que dice, le pregunta un niño a su papá. Le dice, oye papá, ¿te enamoraste de... ¿alguna vez te enamoraste de alguna maestra? Y dice el papá, sí, de tu maestra del kinder, pero tu mamá hizo un despapalle y mejor te cambiamos de escuela. Pues aquí sí, pero aquí sí le hizo el hijo. Y después dice así, por alguna razón extraña, Roberto siempre era descubierto y terminaba confesando. Además, no parecía utilizar ningún tipo de protección cuando llevaba a cabo sus fechorías, lo que lo convertía en una amenaza pública. La actitud que asumía frente al problema era una de una tranquilidad pasmosa. Estaba tan acostumbrado a la infidelidad que le parecía que esto era muy normal. Él se había criado en un ambiente muy permisivo y además demasiado promiscuo. Y desde que tenía uso de razón le había tocado ver las peripecias de su padre, un maestro del engaño, famoso y envidiado por los hombres, esto con sus proezas, y estas eran casi legendarias y motivo de permanentes comentarios. Le llegaban a decir que era el héroe del pueblo. Roberto tenía alrededor de 6 medios hermanos y varias madrastras potenciales, pero lo insólito estaba en que algunas de esas mujeres habían sido compartidas por ambos y como consecuencias de tal cooperativismo, uno de los medios hermanos podría ser hijo suyo. O sea, andaba con las novias de su papá. Esto, o ya no entendí bien, a ver. Dice, pero lo insólito estaba en que algunas de estas mujeres habían sido compartidas por ambos. Pues, lo que pienso que entiendo ahí, ¿no? Y como consecuencia de tal cooperativismo, uno de los medios hermanos podría ser hijo suyo. O sea, podría haber sido hijo del papá, pero también podría haber sido hijo de... Y dice, para eliminar todo vestigio de culpa y malentendidos, el sostenimiento de este niño en particular era por mitades, como quien dice, todo quedaba en familia. Luego entonces, todos los hombres del clan también seguían el mismo patrón. Todos tenían amantes y descendencia no declarada. Y cuando se insinuaba el tema, la madre de Roberto se limitaba a decir, de tal palo, tal astilla, y quizá tenía razón. En este contexto de caos y desparpajo afectivo sexual, comencé a trabajar con ellos. Transcribo aquí a continuación un extracto del diálogo que tuvieron en mi presencia. Es como una obra de teatro. Dice así. Mariela, no estoy dispuesta a seguir con este tipo de relación. No quiero un hombre infiel. Roberto, después de tantos años ya deberías de estar acostumbrada. Mariela, una nunca se acostumbra a la mentira y a la traición. Roberto, la mayoría de las mujeres lo hacen, ¿por qué no tú? De hecho, lo aceptaste durante muchos años, y ahora, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esta dignidad retardada? Mariela, yo ya no quiero engañarme a mí misma, me cansé de tus amigas y de las llegadas tarde, y de que huelas a mujer, de eso me harté. Si es tanta la necesidad, la verdad es que puedes irte de la casa. Roberto, es mi casa, no me voy a ir. Por favor, respétame. Mariela, no quiero un hombre así. Roberto, todos somos infieles, es la naturaleza masculina. Mariela, no seas cínico. Roberto, yo no lo veo tan grave. Siempre estoy aquí, no faltan mis obligaciones y soy un buen padre. Nunca te he golpeado, jamás te he descuidado sexualmente. Puede que tenga mis amigas, pero no dejo de atenderte. En ese sentido soy fiel, como el perro que sale de ronda, pero siempre vuelve a donde está el amo. Mariela, ¿vio, doctor? ¿Se da cuenta de la desfachatez de este hombre? Roberto, estoy siendo sincero, no nos digamos mentiras. Esto es así, los hombres necesitamos las aventuras, es la condición humana del varón. Y aquí hay que ser realista, nunca voy a ser el marido santurrón que tú esperas. Mariela, ¿y si yo fuera la que consiguiera un amante? Roberto, te dejaría de inmediato, no podrías seguir viviendo con una puta. Mariela, que estaba llorando, dice, ojalá tuviera el coraje de hacerlo. Roberto, yo sé lo que pasa, no es tanto lo del hijo, sino con quién, ¿verdad? Siempre le tuviste celos a la profesora, y cuando te dije que las pelirrojas me gustaban te pusiste furiosa, ¿no es eso? Mariela, no tiene nada que ver, simplemente me cansé, no quiero ser más la idiota a quien todo el mundo la mira con lástima. Roberto, entonces no preguntes, no busques,
No me esculques. Mira hacia el otro lado, como hacen las mujeres inteligentes. Ellas dicen, haz lo que quieras, pero que yo nunca me entere. Ahora Walter dice, solo en el supuesto de que se aceptara esa insinuación como válida debemos reconocer que usted no las hace bien hechas porque se enteran, ¿verdad? Roberto, reconozco que fui descuidado, ella es muy sensible, no debería de haberle contado nada, pero puedo mejorar en eso, ¿no? Walter, ¿no es capaz de ser fiel o no quiere? Y Roberto dice, nadie es capaz, ese es un invento de los puritanos. Además, ¿qué es ser fiel? Y Walter responde, exclusividad. Roberto, eso no existe, yo siempre tendré otras mujeres, pero mi esposa será la principal, la madre de mis hijas, la legal, la primera, y ese es el trato. Walter, ¿no se siente mal teniendo tantas aventuras? Y Roberto dice, no, hasta las más santurrones son infieles. Yo creo en la biología, necesitamos reproducirnos, y el día que los machos perdamos la curiosidad sexual, se acabará la vida en el planeta. Terapeuta, que es Walter, dice, ¿y sus hijas no le preocupan lo que piense de usted? Roberto, ellas no tienen nada contra mí, me aceptan como soy. Mariela, no sé qué hacer, estoy confundida, ya no quiero sufrir más. Roberto, en un tono más amable y calmado, dice, hasta ahora vivíamos bien, no compliques la cosa, te prometo que tendré más cuidado. A la única mujer que quiero es a ti y las otras no significa nada, te lo juro. La abrazó, la besó y hubo un silencio prolongado. Y sigue. La tempestad había cesado. Como expulsado de un demonio, Mariela se limitó a suspirar y se secó las lágrimas y con el gesto indulgente de las mujeres que aman demasiado, dejó asomar una sonrisita conciliadora. Otra vez estaba en las fauces del depredador. Había arrojado su ira y escuchó lo que deseaba oír desde el principio, y ella quería escuchar que la amaban, pero por su parte, una vez más, Roberto había logrado apaciguar el conato de sublevación, y como tantas otras veces, la calma volvía a reinar. En semejante historia de traición y mentiras, hay poco para rescatar, y cuando las parejas llegan a este punto de deterioro, el mal ya es irreversible. Un marido ventajoso y una mujer resignada es la peor combinación. Schopenhauer decía acertadamente que a veces el matrimonio es una celda que nos tiende la naturaleza y que quedamos atrapados ahí de por vida. En otras reuniones que tuve con él, no fui capaz de comunicarme más allá de lo elemental. Creo que incluso llegó a dudar de mi masculinidad, esto por no apoyar su modo de actuar compulsivo y discriminado. Me fue totalmente imposible establecer una aproximación terapéutica. Estaba en otro universo. Según su parecer, el amor era un subproducto, un epifómeno segregado por el sexo y el afán de conquistar, o un mal necesario frente al cual había que abdicar para poder sobrevivir en comunidad. La explicación de su conducta no se reducía solo al mal ejemplo, además de la típica búsqueda de autoafirmación, que es del donjuanismo, y también el narcisismo que suele acompañar a estos sujetos. Existía en él un fuerte componente biológico. La instigación de ser infiel no llegaba solo de los esquemas mentales y de la educación recibida, sino también de la más burda y primitiva motivación de desparramar el ADN. El legado familiar de infidelidad se remontaba a su tatarabuelo, incluso tíos, primos y sobrinos, y el árbol estaba afectado desde la raíz. Descarté la ayuda de pareja y le recomendé una terapia personal más profunda, y en este momento supo que no iba a volver. Su expresión me hizo comprender que no me veía como un aliado, sino como un traidor a la causa. Se despidió como si yo fuera un terapeuta conductista de la naranja mecánica tratando de castrarlo psicológicamente. Y aquí una cosa es el instinto, la disposición y la fuerza que nos empujan a reproducirnos, y otra muy distinta, la incapacidad de trascender la bioquímica. Nadie niega que los hombres tenemos una marcada tendencia a desear, perseguir y seducir mujeres, pero esto no justifica que actuemos como simios dejando a nuestro paso un reguero de hijos y personas psicológicamente afectadas. Después dice, para tener en cuenta. La infidelidad crónica es una enfermedad, lo cual no significa que los humanos nos resignemos a ella. Quizá una de las más honestas y patéticas expresiones del conflicto interior masculino se encuentra en San Agustín, esto en sus confesiones, cuando él le pide a Dios, dame castidad y continencia, pero todavía no. O sea, que la pedimos y la deseamos, pero después, cuando sea tiempo, ahorita no es tiempo. La pregunta que surge del caso anterior es simple. ¿Qué es más importante, el ambiente o la herencia? ¿Hay un gen que determina la promiscuidad o los modelos sociales de aprendizaje son suficientes para explicar la conducta infiel? La respuesta también es simple, ambos factores parecen estar implicados. Aunque la idea de una infidelidad biológicamente transmitida está en discusión, cada vez hay más datos que tienden a apoyarla,
En primer lugar, hay variables de personalidad innatas, y estas que son temperamentales y que se predisponen a los individuos a buscar emociones fuertes y variadas, sean hombres o mujeres. Por ejemplo, altos niveles de extroversión hacen que los sujetos se vuelvan ávidos de devoradores de estimulación y no soporten el aislamiento. Algo similar se ha encontrado en ciertas psicopatías y en violadores asesinos. Aquí podría tomarse, pues tal cual lo dice la pregunta de Walter. Las cosas las heredamos, ya sea biológicamente o porque las aprendemos de que las estamos viendo. Entonces, también dice aquí que no se ha podido establecer algo sistémico, que digan, es que sí se heredan, es que, como dice, de tal palo tal astilla. Yo creería más bien que las aprendemos, porque, híjole, es algo que no meto las manos al fuego por esto, pero sí creo que más que nada las aprendemos de lo que vemos, ¿ok? Entonces, porque si, no sé, por decir su familia, de sus tantos hijos que tiene, agarras un hijo pequeñito y lo llevas a otro núcleo familiar donde las personas, o sea, el papá y mamá son su única pareja y todo, podría ser que él sea, como no lo ve, no lo refuerza y podría ser que no sea infiel. Pero en el caso de que sí lo sea, entonces, pues es cuestión de hacer estudios. Yo pienso que también la fidelidad, que es mucho más que amor, tal como lo dice el libro, más que amor es una decisión, y es una decisión con la que debemos de entender y vivir con ella. Ahora, tú puedes ser fiel, pero ¿y si tu pareja te es infiel? ¿Cómo vas a reaccionar? Por eso es que estamos leyendo el libro, ¿no? Entonces dice así. En segundo lugar, los estudios realizados con familias de personas propensas al engaño y gemelos creados por distintos padres muestran que hay un factor hereditario que se agrega al consabido mal ejemplo. O sea, lo que decíamos, lo que ves más lo que heredas genéticamente está ahí. A veces no importa tanto quién o cómo los críe, porque el germen de la infidelidad está latente. En tercer lugar, algunos experimentos con animales parecen apoyar la teoría del famoso gen egoísta, y recientemente unos científicos escoceses aparearon un carnero con una oveja, y después de la primera cópula, tal como ocurre con muchos varones, el carnero perdió todo interés por ella. Con el fin de activar las ganas del macho, decidieron suministrar feromonas a la frustrada oveja para aumentar su sex appeal, pero no hubo respuesta. Luego le colocaron la lana de otra oveja y nuevamente el carnero siguió impávido. Sin embargo, el deseo sexual se activó de inmediato cuando le pusieron una compañera desconocida. O sea, no quería repetir con la misma oveja, quería una oveja nueva. Y cada oveja con su pareja. En cuarto lugar, tal como reportó una investigación realizada en la Universidad de Manchester, existen indicios biológicos de que el tamaño de los testículos se correlaciona significativamente con la infidelidad. Es decir, a más centímetros cúbicos, más promiscuidad. Dicen que no recuerdo el nombre, los changos, por decir, los gorilas tienen los testículos más chicos, pero son más grandes físicamente. Entonces, si llega otro gorila, pues se pelean. Así es como defienden su herencia o su genética, así es como la van pasando. Y los otros primates que son más chicos tienen los testículos más grandes, porque así no necesitan tanto que sea la fuerza física, porque así pueden tener más descendencia. Y los gorilas, hay menos gorilas que los otros primates por lo mismo, que se va su testosterona a los músculos, yo pienso. Y luego dice aquí, la posición tradicional de la antropología es que mientras nuestros antepasados machos aseguraban la perpetuación de sus genes esparciendo semen por todas partes y copulando con muchas hembras, ellas, al ser fértiles durante menos tiempo, elegían a un solo acompañante que les garantizase la inseminización en el momento preciso. La versión más moderna tiende a colocar la conducta sexual femenina más cerca de la masculina, y de acuerdo con estas teorías, las mujeres también están biológicamente determinadas a buscar la variedad sexual, pero por otros motivos, el adulterio de nuestras abuelas prehistóricas habría servido para a. Obtener beneficios complementarios y más resguardo y alimento adicional para asegurar la supervivencia de los vástagos, esto que serían varias fuentes de ingreso. B. Conseguir un sustituto potencial si el compañero moría o la dejaba y había un reemplazo cercano dispuesto a colaborar. Esto en un seguro sería un seguro contra el abandono. Y C. Mejorar la línea hereditaria. Si tenía hijos con el que tuviera mejores atributos para sobrevivir, que sería el más fuerte, el más rápido, el más bravo o el más ardiente, también aquí garantizaba la descendencia. O sea que podría decirse que los hombres hemos sido infieles por las ganas y las mujeres
más mentales porque creen que de alguna manera eso las va a ayudar a tener un mejor futuro para su descendencia. Y después dice así: los estudiosos de los chimpancés han observado que las hembras suelen participar en apareamientos no reproductivos por pura diversión, o sea, nada más tienen relaciones sin ganas de tener hijos. Y cuando están en celo lo hacen con todos los miembros del grupo. La razón de esta conducta libertina, aparentemente innecesaria para quedar embarazada, genera, además de placer, dos valores agregados importantes: A, aplacar a los machos pero para que no ataquen a sus crías, y B, confundir la paternidad para que cada macho de la comunidad tenga que actuar por las dudas como el papá del recién nacido. Ah, son muy listas hasta en el reino animal. Dice: la idea de que los varones tienen el privilegio del goce sexual no posee respaldo alguno. Las mujeres no solo disfrutan fisiológicamente más, recordemos los célebres orgasmos en cadena y la fase de la meseta, sino que, como vimos, obtienen beneficios evolucionistas para la supervivencia, y cuando se les permite el yin, comienzan a aparecerse en el yang, y la tímida damisela empieza a transformarse en una seductora matahari. Dice: recuerdo un grupo de 5 amigas casadas con edades que oscilaban alrededor de los 40 años que arreglaron un viaje a Europa y también a Tierra Santa. A las 3 semanas, todas sin excepción, habían tenido aventuras. Unas se fascinaron con las frondosas cejas de los españoles, otras debutaron en la buhardilla de un pintor desconocido, y no faltó quien cayera en la trampa del romanticismo italiano. Ninguna había sido infiel antes del periplo, o sea, de ese viaje. Una de ellas resumió así el sentir del grupo: estábamos lejos, nadie nos conocía, la luna, los tragos, la complicidad de las amigas, el clima del anonimato nos favorecía, y esto fue una locura. En Tierra Santa no hicimos nada más que rezar. Y después dicen: siempre hay un otro yo agazapado en lo más profundo de nosotros, dispuestos a atacar. Si supieran que jamás serían descubiertas y pudieran evitar el temible costo social, muchas mujeres se entregarían a la fantasía de un amante ilícito hasta consumirse. Aunque parezca obvio, cuando un hombre heterosexual engaña a su pareja, lo hace con una mujer y no con un marciano. O sea, solamente entre el 8 y el 15% de los hombres son infieles con prostitutas. La mayoría restante lo hacen con mujeres casadas o comprometidas, y es decir, se necesitan dos, e indefectiblemente uno de ellos es mujer. Luego dicen aquí: ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Pero según esta encuesta o lo que dice Walter, pues un hombre es infiel con otra mujer, y esa mujer, según aquí, es casada o comprometida, que también es infiel. O sea, diríamos, hombres 70, mujeres 30. Pero si se necesita de un hombre para una mujer, son 50 y 50, ¿no? A menos que se equivoquen los números. Y los números nunca mienten. Después dice: sin embargo, la cultura ha sido y sigue siendo especialmente cruel con aquellas damas que dan rienda suelta a sus fantasías. Por ejemplo, abundan más de un pensador que ha dejado plasmado su repudio a la liberación sexual femenina, y también la admiración por la paciencia y perseverancia de Penélope, la incondicional esposa de Ulises, que durante 22 años tejió y deshizo a propósito el tejido para alejar a sus pretendientes. Ulises es el de la historia de la Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada obviamente es el de Troya, el caballo de Troya, cuando van a atacar los griegos, atacan Troya, no recuerdo bien la historia. Y cuando ya termina la guerra, porque meten el caballo de Troya y todo eso, Ulises, que es el que sobrevive, tiene que regresar. ¿Si es Ulises o es Odiseo? No recuerdo bien el nombre, pero pienso que es esa la historia. Por eso se llama la Odisea, por Odiseo, ¿no? O Ulises. Si alguien sabe en los comentarios, escríbame bien cómo es esta historia de la Ilíada y la Odisea. Y después dice: no estoy justificando la infidelidad masculina ni femenina, sino equilibrando las cosas. Los hechos muestran que existe un fondo genético que, aunque parece ser más fuerte en la masculinidad, las mujeres también lo tienen. Sobre esta base biológica, la educación sexual se encarga de incitar a los varones y reprimir a las mujeres, y en igualdad de condiciones, estas diferencias deberían disminuir sustancialmente. El caso de Roberto simplemente representa la exponente típico del varón semental, ajeno a todo compromiso afectivo, y su manera de querer no sería suficiente para satisfacer a ninguna mujer mentalmente sana y digna. Aquí existe un tipo de personalidad infiel y que es definitivamente incurable y que también es irreversible. Y aunque a veces los engaños puedan modularse, controlarse un poco o disminuir levemente su frecuencia, el lunar permanece. Como dice el refrán: lo que natura no da, Salamanca no lo otorga. Ese refrán no me lo sé. Tarde que temprano la sangre manda y la mente obedece. Y por sangre nos referimos a la sangre de un calenturiento más. Pero bueno, en pocas o muchas palabras,
este sí es totalmente infiel y no habría, o sea, lo que se ve no se juzga. Y decirle fuiste infiel por quererlo consecuentar o justificar, pues la verdad es que no se podría. Pero, cada vez que se leen estas historias, espero que ustedes que me escuchan puedan ponerse en los zapatos del personaje principal de la historia para que sí entiendan qué tipo de personas son. Ahora, no nos está dando la solución más que a considerar, porque nunca hay una solución total y aunque fuera totalmente específica y tienes que hacer esto, dudo mucho que alguno de nosotros lo hiciera. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de pensar, diferentes creencias y porque también hay muchos atenuantes en el momento en que te van a suceder las cosas. Uno puede decir, es que ¿por qué no lo resististe? O ¿por qué cediste? Pero no sabes lo que sucedió en ese momento, si estabas triste, si estabas despechado, si tenías hasta hambre, o si vienes de una mala relación, o todo ese tipo de cosas cuentan. Entonces, que esto sirva de experiencia para todos los que están a punto, o lo hicieron, o va a haber alguna infidelidad, tanto de su parte como la de su pareja. Pero bueno, hablando de partes, esto es todo por mi parte. Si el video les gustó, la verdad es que me ayudan mucho dando like, compartiendo, suscribiéndose y activando la campanita de las notificaciones. Cuiden mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.